Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy vengo con un tema que, se los prometo, los va a dejar pensando. Ya vieron el título. Hablamos de Bararduk y Elçin Sangu, dos nombres que para los amantes de las series turcas significan química, carisma y ese magnetismo que traspasa la pantalla. Pero esta vez no vamos a quedarnos solo con las escenas que todos recuerdan, porque hay algo que se está comentando entre bastidores. Dicen que Bar tiene motivos para temer por Elçin. Sí, tal cual. Y no es un invento sin pies ni cabeza, lo que se escucha es más complejo y sensible de lo que parece a simple vista. Antes de entrar de lleno, un recordatorio rápido. Si esta clase de historias les encanta y quieren enterarse de todo lo que circula en el mundo de la farándula turca, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Es sencillo, gratis y nos ayuda a seguir investigando y trayendo análisis que no se quedan en la superficie. Ahora sí, vamos al tema, porque lo que está circulando tiene a muchos preguntándose qué está pasando realmente entre ellos. La relación entre Bararduk y Elçin Sangu ha sido admirada por años. Para varios, todo empezó con Kiral Kask, ese proyecto que no solo multiplicó su fama, sino que consolidó una complicidad que los fanáticos adoptaron como propia. Fuera de cámara, han sido reservados pero nunca ausentes. Sin posar de cuento, se han dejado ver como una dupla sólida, hecha de respeto, humor y soporte mutuo. Y sin embargo, cuando el éxito crece, también aparecen sombras. Esta vez, esas sombras parecen rozar el nombre de Elçin, y el que se inquieta, dicen, es Bar. La pregunta es directa, ¿por qué estaría Bar preocupado por Elçin? La especulación es mucha, y como siempre conviene separar lo que está confirmado de lo que suena a ruido. Una línea de interpretación apunta al terreno profesional de ella. Elçin es versátil, curiosa, atrevida con sus papeles. No es la primera vez que se involucra en proyectos exigentes, y hay quienes aseguran que el rol en el que trabaja, o el que está por abordar, rozaría zonas de riesgo. Secuencias físicamente desafiantes, escenas emocionalmente intensas, rodajes en locaciones no convencionales donde la logística se complica y los márgenes de seguridad se estiran más de lo debido. Esa inmersión a fondo, que tanto admiramos como espectadores, a veces deja heridas invisibles. También entra en juego la naturaleza de la industria. El medio es competitivo, cambiante, y en ocasiones implacable. Hay presión de audiencias, de productores, de agendas imposibles. Si en el set surgieran tensiones, si un ajuste de guión obligara a virajes inesperados, si la prensa persiguiera una narrativa polémica, cualquiera de esos factores podría alterar el equilibrio. Bar, que conoce la trastienda tan bien como ella, sabría leer señales mínimas. El gesto cansado al final del día, las llamadas que se extienden, la ansiedad que se asoma cuando se apaga la cámara. Y desde ese lugar, su inquietud sería la de alguien que ama y no quiere ver a su pareja atravesar un desgaste innecesario. No olvidemos, además, los costos silenciosos, jornadas larguísimas, cambios de horario, viajes continuos, falta de sueño, el cuerpo que se queda atrás mientras la agenda corre. Si Elçin viene de un ritmo intenso o algo en su rutina cambió de golpe, ¿quién lo notaría primero sino Bar? Tal vez el miedo de él no nace de un episodio puntual, sino de una acumulación de síntomas. La voz que suena más baja, la mirada que divaga, la espalda que duele después de un día de escenas y ensayos. Es la clase de preocupación que surge en la intimidad, cuando el espectáculo ya no brilla y lo que queda es la persona real. Hay otra arista, los proyectos que se aceptan y los que se rechazan. A veces, un papel trae prestigio y riesgo a la vez. Puede significar saltar barreras, pero también rozar dilemas éticos, límites personales o situaciones delicadas con las que la pareja no siempre se siente cómoda. Bar ha recorrido ese camino y, con su experiencia, podría estar mirando con lupa decisiones que suenan prometedoras, pero que piden mucho a cambio. El amor, en estos casos, no intenta mandar, intenta advertir, ofrecer un criterio más lento, pedir una pausa en medio del ruido. Hablemos de la dimensión emocional de la actuación. Para encarnar personajes profundos hay que hurgar en emociones ásperas, pérdidas, miedos, traiciones, angustias. Si el personaje actual de Elçin o el que está por llegar la obliga a atravesar ese corredor sombrío, es natural que Bar se adelante al peso que eso puede tener en casa. Es difícil mirar a la persona que amas transformarse frente a ti para sostener escenas duras y, luego, exigirle al alma un regreso inmediato a la calma del día común. No siempre hay un interruptor para apagar lo que el cuerpo y la mente acaban de vivir como reales. Otra hipótesis, más pública, mira a la exposición mediática. Aunque ambos son figuras acostumbradas a la atención, nadie se inmuniza del todo ante el seguimiento constante. Un paparazzi fuera de lugar, un titular malintencionado, un rumor que encuentra eco,
una fotografía fuera de contexto. Si recientemente hubo un episodio de ese tipo que rozara el sin, es lógico que Bar imagine el efecto dominó. La opinión que juzga sin ver, las redes que amplifican, la incomodidad de tener que dar explicaciones por algo que no lo merece. Y ese desgaste, sumado a las exigencias del trabajo, puede convertirse en una tormenta perfecta. Tampoco es menor la cuestión de las locaciones. Hay rodajes que obligan a viajes a zonas remotas, equipos reducidos, horarios nocturnos o climas impredecibles. La seguridad se planifica, claro, pero el margen de lo imprevisto nunca desaparece. Una carretera complicada de madrugada, una escena con elementos físicos que deben coordinarse al milímetro, una toma que exige repetir y repetir hasta que el cuerpo pide auxilio. Si el cine está en el centro de un proyecto así, la inquietud de Bar tiene un fundamento que no necesita dramatizar para volverse real. Con todo, recordemos que Bar y el cine han defendido su privacidad desde siempre. Comparten lo justo, protegen su espacio, huyen del espectáculo externo cuando no es indispensable. Y esa reserva, que es una fortaleza, hace que cuando surgen temas como este la información sea escasa. Por eso el análisis se apoya en indicios, cronologías, señales que se suman. Aún así, que se hable de un temor no lo convierte en ficción. Al contrario, nos dice que hay una sensibilidad en juego, una precaución encendida, algo que importa más que un titular. ¿Qué implica esto para la relación? En principio, una preocupación expresada puede ser la prueba más clara de madurez. Significa que ambos se observan con atención, que se escuchan, que no pasan por alto los detalles que el amor reconoce de lejos. Cuando el miedo se nombra, deja de crecer en silencio y se convierte en diálogo. Si el corazón del asunto es un proyecto concreto, la respuesta razonable es confiar en el equipo profesional de El Cine, establecer límites claros y poner la seguridad por delante de la ambición. Sí, en cambio, el problema es la presión a gran escala. Entonces la estrategia pasa por blindar la vida privada, sostener rutinas que den ancla y filtrar con inteligencia aquello que llega desde fuera. La verdad, como siempre, puede ser sencilla o enrevesada. Puede tratarse de cansancio, de una decisión delicada de carrera, de una negociación compleja, de un rodaje difícil, o de todo a la vez. Lo que sí se puede decir con certeza, mirando su historia compartida, es que el cuidado mutuo nunca fue un adorno en esta pareja. Fue cimiento. Y cuando el cimiento está firme, los temblores no derriban. A lo sumo, piden reforzar columnas y revisar planos, que es exactamente lo que hacen las parejas que quieren durar. Hay quienes señalan que últimamente el cine se ve más concentrada, más ensimismada, atenta a un proyecto que le exige foco total. Y eso, lejos de ser negativo, puede ser señal de que se está jugando un papel grande. El desafío es que lo grande no se trague lo esencial. Y ahí entra Bar, no como un freno, sino como un guardián del equilibrio, alguien que recuerda que la carrera florece cuando la persona está bien. Esa mirada, cuando nace desde el amor y no desde el control, no es una jaula, es un abrazo. Si miramos a Bar, hay otra lectura interesante, la de un profesional que también conoce el vértigo de aceptar retos que despiertan admiración y miedo a partes iguales. Él sabe lo que pesa una escena peligrosa, lo que implica promocionar un estreno mientras el cuerpo pide descanso, lo que cuesta decir que no cuando todo el mundo espera que digas que sí. Tal vez por eso su alarma suena más fuerte, porque reconoce los síntomas y no quiere que la factura llegue tarde, cuando ya no haya margen para prevenir. Por supuesto, también hay un componente social que no podemos obviar. El público espera, comenta, compara, reclama. Quiere ver a sus estrellas en todas partes, en todos los formatos, en todo momento. Y sin querer, esa expectativa se vuelve volcánica. Una entrevista malinterpretada, una ausencia en un evento, un gesto mínimo que se exagera en segundos. Que Bar observe ese clima y decida ponerse en modo protector no debería sorprender a nadie. Es una reacción humana. Cuando afuera hay ruido, adentro se bajan las persianas para cuidar la calma. En este punto, muchos se preguntan si hay discusiones, si hay diferencias sobre qué caminos tomar. Es normal que existan. Dos artistas con carreras vibrantes no siempre verán el mapa igual. La clave está en cómo discuten, no para ganar, sino para entender. Y hasta donde sabemos, el diálogo entre ellos ha sido siempre su herramienta más fuerte. Si hoy ese diálogo incluye palabras como riesgo, límites, tiempos, cuidado, es porque quieren seguir avanzando sin perderse en el intento. Así que, ¿qué podemos esperar? Probablemente decisiones con cabeza y con corazón. Quizá ajustes en agendas, quizá límites más claros en escenas complejas, quizá protocolos extra en set, quizá mayor control sobre lo que se comparte públicamente.
Nada de eso resta valentía o ambición. Al contrario, las ordena. En un mundo que aplaude el exceso, elegir el equilibrio es un acto de coraje. Mientras tanto, vale recordar que la admiración por Bar y Elsie nació, sí, de su trabajo, pero también de una sensación de autenticidad. Nunca han pretendido ser lo que no son. Y eso se agradece. Si ahora eligen caminar con más cautela, será coherente con esa misma autenticidad, primero lo humano, luego lo demás. Y quizá ese sea el mensaje más poderoso que nos dejan sin decirlo. No hay premio que valga si exige hipotecar la paz. Para cerrar, sin pretender saber más de lo que ellos deciden compartir, lo más probable es que el temor de Bar sea un reflejo de su afecto profundo y de su deseo de proteger a Elsie de cualquier daño, sea físico, emocional o profesional. Es la cara íntima del amor cuando se vive frente a todos, el impulso de poner el cuerpo, de acompañar, de sostener, aunque nadie lo vea. Si algo ha distinguido a esta pareja desde el principio es la manera en que se apoyan cuando el guión de la vida pide escenas difíciles. Y ahora les toca a ustedes. ¿Qué piensan que hay detrás de esta inquietud? ¿Creen que se trata de un papel particularmente exigente, de la presión del medio, de un episodio con la prensa o de una mezcla de todo? Los leo en comentarios. Sus experiencias y miradas siempre enriquecen esta conversación. Si disfrutaron este análisis y quieren que sigamos desentrañando lo que pasa tras bambalinas en el mundo de las series turcas, denle like, compartan este video y, por supuesto, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio, con más historias que laten entre la ficción y la realidad, y con la promesa de mantener el foco donde más importa, en las personas detrás de las estrellas.